Buen día, hoy les vamos a hablar sobre el artículo de almacenamiento, el cual tiene nombre Optimization of Storage Location Assignment in Automated Warehouse, que significa en español optimización de la asignación de la ubicación de almacenamiento en un almacén automático. El grupo está constituido por Juan Felipe Gómez, Ricardo Valentina Reyes y Laura Rivera, quien les habla. ¿De qué vamos a hablar? La gestión actual de los almacenes automáticos es caótica y la eficiencia de la gestión es baja, por lo que es necesario mejorar la eficiencia de la gestión a través de métodos científicos. En este trabajo se analizará la estrategia de almacenamiento y el principio de ubicación de distribución, tomando como objetivo la capacidad de carga de los estantes y la eficiencia del apilador. Pues obviamente se va a intentar minimizar la distancia recorrida por el apilador del almacén, utilizando un algoritmo que se llama colonia de hormigas para resolver este problema. Vamos a hablar sobre diferentes teorías, las cuales se pueden aplicar a este método. La primera teoría es el sistema de almacén automatizado. Esta introduce una tecnología inteligente moderna sobre la base de la gestión del almacén tradicional y lleva a cabo cambios integrales de la estructura y la gestión del almacén. Es la dirección del desarrollo de la gestión de almacenes moderna. La compensación del sistema de almacenamiento domótico es la misma que se utiliza para los sistemas de almacenamiento automatizados, como se muestra en la imagen de la parte inferior. La siguiente teoría es el sistema de gestión de almacenes automatizados. La gestión inteligente de almacenes automatizados es la forma del sistema AS sobre RS. Es un sistema de aplicación integral basado en tecnología de información moderna, de control moderna y comunicación por computadora. Es una combinación de tecnología logística y moderna, tecnología de automatización. Y se puede dividir en tres niveles: capa de gestión, capa de monitoreo y capa de uso. La siguiente teoría es la tecnología de gestión de almacenes automatizados. Es una tecnología inteligente para los almacenes automatizados y es la base para mejorar el funcionamiento de los mismos. Para la asignación del espacio de almacenamiento de los electrodomésticos con ciertas normas y pautas que obviamente ya están descritas anteriormente. Puede haber más espacio libre en el almacén al mismo tiempo. Mediante la asignación racional del espacio es posible acortar el ciclo de trabajo y mejorar la eficiencia del trabajo de la entrega. Y por último, se encuentra el proceso de operación del almacén automatizado. El almacén estereotípico es un vínculo intermedio entre los proveedores consumidores y la parte importante de la empresa, como la cadena de suministro. Sirve principalmente como amortiguador del equilibrio, como subsistema del sistema logístico del almacén tridimensional. Generalmente incluye 4 procesos principales: recepción, almacenamiento, recogida y distribución de mercancías, como se muestra en la figura del cuadro. Bueno, vamos a hablar de la metodología ahora, pues del principio del almacén automatizado. Estos principios tienen que tener en cuenta diferentes tipos de procedimientos, pues para aplicar las especificaciones de automatización. Es decir, si yo llevo a cabo un proceso de automatización en la empresa, debe ser totalmente segura, debe tener diferentes tipos de procedimientos y diferentes tipos de asignaciones. Eso es lo que se busca. Estos procedimientos pues pasan pues desde aceptar órdenes de entradas y salidas para que, digamos, también el hallar un ahorro en los tiempos que se pueden tener. Luego de esto llegamos al principio de asignación, que básicamente tiene un punto principal, y es de que se centra en la ubicación de los artículos. Es decir, esa ubicación lo que va a hacer es va a llevar a diferentes ventajas, como la seguridad en la planta debido pues a dispositivos como los RFID, que son importantes. Clasificaciones de los tiempos que se hacen pues de los tiempos promedios de cada viaje, metodologías de control de sistemas AR y RS, y la efectividad, pues como resultado vamos a tener unos buenos controles de los tiempos. Para eso es muy importante tener también la estrategia de picking, que pues es el método de división más simple para la preparación de los lotes. Esto lo que va a hacer es aumentar la seguridad y aumentar diferentes tipos de estrategias. Va a hacer que las estrategias sean más efectivas, teniendo como principal indicador las entradas y las salidas, como ya lo decía anteriormente. Y ya, eso es todo lo que podemos hablar de la estrategia de picking, que es muy importante pues para para los pedidos y para tener un almacén automatizado, pues que, dicho esto, debe tener un control específico, porque pues deben haber regiones que dividan sustancias químicas, que encierren, entonces pues debe ser muy ordenado y pues debe tener esas estrategias de picking.
Finalmente, tenemos la parte de los cálculos y es que tenemos dos funciones objetivo. Esto quiere decir que es un problema de optimización multiobjetivo. En este caso tenemos mínimo de F1, en donde W y J nos va a indicar el peso de las mercancías de la fila I y la columna J. Esto pues también teniendo en cuenta el principio de la mejora de la eficiencia del almacén, tanto de entrada como de salida. Tenemos la función mínimo de F2, donde T y J nos va a indicar el tiempo que tarda el apilador en extraer la mercancía del nivel donde se encuentre hasta la salida del almacén. Y P y J pues va a denotar la frecuencia de acceso a la carga que estará ubicado en el nivel I y en la columna J. También debemos tener en cuenta que L mayúscula va a ser la longitud de la mercancía y H va a estar denotado como el ancho de la mercancía. También debemos tener en cuenta que el principio de almacenamiento nos dice que las mercancías más pesadas deben ir en la parte inferior y las mercancías más livianas en la parte superior de la estantería. Esto teniendo en cuenta que es una estantería uniforme. Como se mencionaba anteriormente, debemos tener en cuenta que se deben cumplir los dos objetivos a cabalidad. Es por eso que se va a utilizar el método de las sumas ponderadas, en el que a cada función objetivo se le va a asignar un porcentaje. Este no debe ser superior al 100% o a 1. A cada una de las funciones objetivo se le agregó o se le asignó un valor de 0.5 o el 50%. Eso quiere decir que las dos funciones tienen el mismo peso, la misma importancia, pero que necesitamos ver que ninguna de las dos afecta a la otra, sino que por el contrario, las dos estén realmente balanceadas y que ninguna pierda este factor de importancia. A continuación podemos ver la fórmula ya condensada. Para este caso se utilizó el software MATLAB, pero también se realizó una simulación de este caso de almacenamiento y para los dos casos los resultados fueron muy parecidos, muy similares, por no decir que iguales. Aquí también lo que se usa es un algoritmo genético en donde se descartan las peores soluciones y la mejor solución pues claramente se contiene. Esto también pues permite obtener una solución óptima del problema y una solución aproximada igualmente. Para este caso también debemos tener en cuenta el problema del agente viajero, y es que en el agente viajero veíamos que él tenía varias rutas las cuales podía recorrer buscando así la menor ruta posible para cumplir a cabalidad con los requerimientos, pero también asimismo podía llevar pues una considerable cantidad de mercancía. En este caso, para el problema de almacenamiento, sabemos que un apilador solo puede llevar un pallet, quiere decir que una porción de la mercancía no puede llevar como el agente viajero grandes volúmenes. Entonces en este caso sí es bastante diferente en ese sentido. Bueno, para este caso X va a representar el número de la columna y Y va a representar el número de capa. Para este caso vamos a iniciar en el punto 00, lo que quiere decir que la estación de picking va a servir tanto punto de origen como punto de finalización o de terminación. Bueno, lo que podemos ver en esta fórmula es que cuando el sistema de cómputo recibe la orden, lo que hace el apilador es salir, recoger el pallet que previamente se ha configurado, recoger la cantidad de mercancía que se le ha pedido y finalmente devolver a la ubicación inicial. Esto es lo que representa esta fórmula. Ya T2 nos va a representar ese tiempo que hay entre recorrido y recorrido, lo que dura en hacer ese recorrido, volver a su ubicación y volver nuevamente a hacer ese recorrido dependiendo de la mercancía, dependiendo de la ruta establecida y volver. Este va a ser el tiempo T más 2 y así sucesivamente tenemos el tiempo T más N, que es lo que nos va a indicar esta ruta. Para la solución del algoritmo o la solución del problema de almacenamiento tenemos este algoritmo que es el algoritmo de la colonia de hormigas. Como primer paso se van a inicializar los parámetros de la población. Como segundo paso está la estructura que debe recorrer la hormiga. El tercero va a ser la aplicación local de la feromona respecto a la actualización de reglas que se debe realizar. El primero es el fin del ciclo. Después de este paso es el fin del ciclo. Después, cuando todas las hormigas hayan recorrido todas las rutas, pueden pasar al siguiente paso. Si no, deben devolverse a la aplicación de la feromona actualizando esas reglas. Bueno, en dado caso que haya pasado ese ciclo, entonces tiene la aplicación global de la feromona actualizando asimismo las reglas para seguir ese camino, el camino que sigue la hormiga. Y finalmente, pues si ya se conocen todas las condiciones y el I máximo o el I de iteraciones que se habían establecido en el primer paso se cumple, entonces el ciclo termina. En dado caso de que no, debe volver al punto 00 o al punto de inicialización donde debe iniciar el recorrido de la hormiga.
En la siguiente tabla podemos observar el tiempo promedio que demora el apilador, dependiendo de los porcentajes que se tienen, del 50 al 90%. También debemos tener en cuenta que cuando la eficiencia pues, es menor al 70%, la capacidad operativa del sistema disminuye o tiene poco impacto, pero cuando es mayor al 80%, pues se reduce considerablemente. Finalmente, lo que se busca es la reducción del trabajo del apilador respecto a sus velocidades, tanto en el eje X como en el eje Y. Teniendo en cuenta esto, se pudo establecer y resolver este problema de optimización de almacenamiento respecto a la capacidad de las estanterías y a la eficiencia operativa del apilador. También debemos tener en cuenta que este es un almacén automático, así lo que se busca es que la estrategia de picking de la operación del almacén pues se resuelva y que obviamente la distancia recorrida por el apilador en la calzada sea más corta.